ustedes en Dame el Poder en este nuevo horario de las 6 de la tarde con sus respectivas repeticiones. Hace 10 años que estamos en pantalla y bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, esta nueva audiencia que se suma a este programa de actualidad, política, economía y todo aquello que nos interesa a nivel nacional y en nuestra vida cotidiana. Por eso hoy vamos a hablar de las conclusiones de la marcha de la semana pasada, de esta enorme cantidad. Yo estuve presenciándola, mucha más gente que en la última de las marchas, con distintas consignas, además de las que ya había, se agregaron otras nuevas, además del tema de la inseguridad y la inflación. Muy poco, prácticamente nada, se ha visto el tema del dólar, pero sí se ha visto mucho énfasis en el tema de la corrupción y de la reforma judicial. ¿Qué significa esta multitud? 1 millón de personas, más allá de los números que no creo que han dado desde otras fuentes oficiales. Esta expresión de saber que están en la calle, que no va a pasar nada, pero que en algún momento quizás en algo iba a influir esta presencia del sentirse estar con sus pares. Vamos a hablar de esto con Marcos Novaro, analista político, investigador del CONICET, y también de los otros temas que creo que van a dar que hablar, que es el posible conflicto de poderes que pudiera haber en caso de que sea declarada inconstitucional por fallos una vez que salga la ley de la reforma judicial. Esto en el caso de que salga, lo que significaría que el gobierno podría avanzar igual, aun cuando fuera declarada inconstitucional, como pasó con la ley de medios, que la frenó la justicia. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Cuál es el impacto que podría tener en la opinión pública toda esta situación? Si es que acaso sale la ley, de hecho va a haber un abrazo esta semana para que no salga, el gobierno tiene mayoría, es altamente probable que sí sea ley de la reforma judicial. Y el otro tema también que vamos a hablar es el impacto del programa de la Nata, de una enorme audiencia, 33 puntos de rating, en cuanto a sus denuncias que vinculan, como les conté la semana pasada, altas fuentes del poder, entre otros, bueno, presuntas investigaciones sobre presunto lavado de dinero y ruta del dinero de Kirchner. Así que bueno, de esto tenemos que hablar con Marcos Novaro y también de la economía, los escenarios posibles, cómo se sale del cepo, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con este dólar paralelo, porque es economía. Alto porcentaje de matemática, 2 más 2 es 4, y especialistas como Nicolás Dujovne, que es un profesor además y economista con consultora propia, que escribió un artículo muy interesante que me encantaría que lo lean en La Nación. Hace muchos días, está en internet, una brecha cambiaria alta es insostenible, y la verdad que cuenta los escenarios posibles y reales de cómo se sale de esta situación, porque no hay nada inventado, ya como les mostré en varios programas. Esto ya pasó y está volviendo a pasar en varias épocas y en varias décadas. Ese congelamiento, no importa el diario que agarren, no tengo el segmento hoy de la calecita, que ya se los voy a mostrar en otro programa, pero nosotros estamos como el argentino, como el perro que se muerde la cola, y se vuelven a repetir las historias, así que mucho para inventar no hay. Después de la pausa, estos dos temas, ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces con los temas prometidos en Dame el Poder. Marcos Novaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por volver. No, gracias por el impacto del programa de anoche, de estas denuncias que estuvieron también muy presentes en la marcha multitudinaria de la gente. Las denuncias del programa de Jorge Lanata, esta investigación tan precisa. ¿Cuál crees que va a ser y cómo pegó en la gente y cuánto puede influenciar en lo político? Bueno, en general, digamos, en la política argentina tiende a pasar que cuando la economía no anda bien, la corrupción importa, digamos, ¿no? Es un tema que cuando hay crecimiento, expansión económica y la gente piensa que el gobierno está haciendo las cosas bien, tal vez no es tan relevante como cuando las cosas están saliéndole mal al gobierno. Y esta me parece que es un poco la situación de hoy. Y se vio en la marcha del 18, ¿no? La corrupción fue un tema central. No había sido tan central el 8 de noviembre, ¿no? El 8 de noviembre era la reelección, todavía era el tema del dólar, el cepo, la inflación. Hoy la inflación es más preocupante porque hay estancamiento económico y la corrupción es un tema central, digamos, ¿no? Y yo creo que el programa de la Nata y otras investigaciones que están mostrando que el kirchnerismo no es que es menos corrupto que gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Menem, sino que es más, en todo caso fue más inteligente en armar
una red de corrupción que tardó mucho tiempo en hacerse visible. Pero una vez que se hace visible es muy difícil de tapar, ¿no? Es muy difícil de sacar de la agenda estos temas. Y yo creo que va a influir mucho en el comportamiento electoral, sobre todo si está asociado en este tándem, malos rendimientos económicos, inflación, la percepción de que el gobierno no encuentra el rumbo y la corrupción, ¿no? Y por último, el abuso de poder, porque digamos, la corrupción también está conectada por el otro lado con lo que el gobierno está tratando de hacer en la justicia, ¿no? Con la idea de que está tratando de generar un marco de impunidad que le permita no solamente perseguir a sus adversarios, sino salvarse de la cárcel, ¿no? ¿A quiénes abarca? ¿Dónde llega? Porque, por ejemplo, yo escuché una conversación de 2 personas en un tren de gente que viaja de clase, diríamos, trabajadora, una de las líneas que va por toda la provincia, por parte de la provincia, y la conversación era, se peleaban una persona que defendía al gobierno y otra que no lo defendía. Y en la discusión, una señora le decía a la otra que me la iba a redactar y al final no lo hice. Le decía, vos debes estar recibiendo un plan, por eso defendés al gobierno. Y la señora le decía a la otra, bueno, ¿y usted por qué se queja? No tiene... Y ella le dijo, yo la pasé, ¿no te acordás de que venís de la crisis del 2001? Y ella le dijo, yo siempre... Así que aún con la crisis del 2001, nunca me faltó el pan. A vos te deben regalar la plata. O sea, unas discusiones de pobres contra pobres. Bueno, es que además la sensación de que no se está mejorando la situación económica, sino que se está más bien en decadencia, en estancamiento. Y las únicas opciones para mucha gente son o los planes sociales o el empleo público. Eso afecta sobre todo a los sectores bajos, digamos, ¿no? Hay la idea, sobre todo, que promueve muchos medios oficialistas, de que los que critican los planes sociales o el gasto público mal manejado son sectores medios que no lo necesitan. Pero eso no es tan así, digamos, ¿no? Los sectores de clase baja que viven de su trabajo y que ven que su ingreso no les alcanza o que están en una situación precaria y temen perder su empleo, son los que tienen de vecinos a mucha gente que por ahí consiguió un conchavo en la municipalidad. Digamos que no es que son los culpables de la situación, pero ven cómo es de discrecional y de caprichoso un sistema que está favoreciendo el empleo público improductivo en muchos casos, en vez de permitir y fomentar la inversión para que haya más empleo genuino. Entonces, en esa situación yo creo que los problemas de corrupción y de abuso de poder dejan de ser un tema exclusivo de clase media, ¿no? También es el otro tema, digamos, que se utiliza mucho para descalificar las marchas como la del jueves pasado. Se dice, se mueve la clase media que no está recibiendo los beneficios del gobierno, que son los trabajadores, y como este es un gobierno popular, entonces es hasta razonable, esperable que la clase media se queje. Bueno, no era así hasta hace 2 años. La clase media acompañó al gobierno. Sectores importantes de clase media votaron a Cristina Kirchner en 2011, digamos, ¿no? Si no hubiera ganado con el 54%. Y las cosas han salido muy diferentes de lo que Cristina pintaba cuando hizo su campaña de ese año, ¿no? Esta vez el gobierno se mantuvo en silencio, no salieron a criticar estas marchas, hubo mucha más gente. ¿A qué se debe? Porque, entre otras cosas, está bueno que haya un cauce, porque la verdad es que cuando uno cierra una olla, la olla si no explota con la presión. O sea que está bueno que el río fluya, porque si no esto sería más complicado. Pero además de la sana lógica, ¿qué otras razones puede haber? Bueno, creo que la estrategia previa de descalificar a los caceroleros y las protestas en general no funcionó, ¿no? El 13 de septiembre y todavía el 8 de noviembre los funcionarios del Ejecutivo fueron muy agresivos con los manifestantes, ¿no? Se los descalificó por golpistas, derechistas, caprichosos y egoístas por querer comprar dólares. Eso no funcionó. Y está a la vista que no funcionó porque la simpatía, digamos, no solamente que creció el número de manifestantes, sino que la simpatía de la sociedad hacia los manifestantes es mayor, ¿no? Si uno hace una encuesta hoy, no solamente una enorme cantidad de gente dice que participó de la protesta, aunque no lo haya hecho, sino que simpatiza con lo que se reclama, aunque tampoco sepa muy bien qué es, pero hace su propia agenda, digamos, ¿no? Entonces hay una agenda ya de reclamo que tiene creciente adhesión en la ciudadanía y que va por un carril distinto a la agenda oficial. Me parece que la estrategia de agresión la han reemplazado por la estrategia de ignorarla, digamos, ¿no? Decir, bueno, nosotros no tenemos por qué escuchar a esta gente porque no son nuestros votantes. Vamos a escuchar a nuestros votantes, que es supuestamente la gente que no se fue a protestar a la Plaza de Mayo.
no creo que esa sea una estrategia mucho más eficaz, digamos, ¿no? Tal vez no sea tan mala como la de insultarlos, pero ignorar la protesta, como dijo Agustín Rossi, a nosotros nos votaron, por lo tanto podemos seguir haciendo lo que nos parezca hasta que vuelva a haber elecciones, es una forma muy mezquina de presentar la democracia, digamos, ¿no? La democracia consiste en precisamente que el gobierno tiene que atender las cosas que se le piden, ¿no? No quiere decir que le tiene que dar la razón, pero no puede ignorar a la gente, ¿no? ¿Y dónde está la expresión política? ¿Dónde está el líder carismático que, diríamos, unifique estos diversos reclamos, que fue una marcha a lo Gandhi, aparte pacíficos, por cierto? ¿Dónde está? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece? ¿Está? No, por ahora no, digamos, ¿no? Yo creo que de todos modos la oposición partidaria está tomando cierta dinámica, digamos, ¿no? Yo no la veo tan apabullada y acorralada como estaba un año atrás. Me parece que si uno analiza la reforma judicial, incluso puede entender por qué el gobierno se ve forzado a ir por este camino de tratar de controlar la justicia. Se debe principalmente a que la oposición fue eficaz en frenar cualquier vía para una reforma constitucional en el Congreso, utilizando el tercio que todavía representa a las fuerzas de oposición, digamos, ¿no? Y esa fue una medida muy eficaz del año pasado, donde se firmó un compromiso en contra de la reforma constitucional que explica que el gobierno ahora busque, dado que no puede conseguir la reforma en las cámaras, llevarse puesta la justicia para ver si de esa manera puede forzar las cosas, digamos, ¿no? Y seguramente tratarán de ir por la Corte Suprema y tratar de imponer una mayoría judicial que legitime cualquier barrabasada que quieran hacer con la Constitución. Ahora, me parece que efectivamente, aunque la oposición está tomando iniciativas, yo creo que todavía tiene desafíos por delante, y esta elección se va a ver si son capaces de reorganizar sus alianzas de una manera que puedan formar, si no un gran polo opositor, por lo menos dos corrientes opositoras que desde el centro derecha y centro izquierda compitan con el gobierno, ¿no? En caso de que salga la ley, en caso de que se encuentre con la pared de fallos de inconstitucionalidad, en esa hipótesis, y un conflicto de poderes, ¿qué puede pasar? Porque son escenarios posibles. Que salga y no pase nada, y pasa lo que vos decís, de que puede llegar a pasar, o que no, y que le intente frenar la justicia. ¿Qué pasa en esos escenarios de conflictos de poderes? Mira, yo creo que hasta aquí por lo menos hay motivos para ser medianamente optimistas, ¿no? O sea, no, y aparte con la eventual venganza de los jueces, porque están corriendo contra los tiempos. Exactamente. De que se venguen, de hecho ya hay una causa que se reactivó de Rucci, que estaba paralizada, o sea, y que en el interín empiecen a acelerarse o a hacerse cosas que seguramente le puede ser un boomerang en contra del gobierno, por eso. Sí, a mí me parece que el antecedente de la ley de medios no es bueno con respecto a estos intentos del gobierno de forzar las cosas primero en las cámaras y después en la justicia, ¿no? Hay todavía frenos institucionales que pueden detener esta vocación autoritaria que tiene el kirchnerismo. Y yo creo que en el caso de la justicia, además, sería doblemente justificado que jueces, cámaras e incluso la Corte Suprema intervengan de oficio para detener una eventual elección que crearía una especie de hecho consumado, digamos, ¿no? O sea, cambiamos el Consejo de la Magistratura a las apuradas y después, si dentro de algunos meses la Corte o los jueces intervienen, ya el cambio está hecho. Me parece que hay motivos para pensar que la Corte no va a quedarse en una situación pasiva y tal vez termine en una situación parecida a lo que ha pasado con la ley de medios, digamos, un enorme esfuerzo del gobierno por mostrar iniciativa, capacidad reformista y demás, y resultados muy pobres, ¿no? Porque en ese contexto, entonces, ya termino, ahí podría pasar que los jueces tomen represalia. Bueno, sí, vamos, se puede dar una situación de este tipo, digamos, ¿no? De polarización institucional y de bloqueo. Pero me da la impresión de que el gobierno no tiene los recursos como para sostener un conflicto institucional prolongado, ni mucho menos para, llegado al caso, hacer algo parecido a lo que han hecho, por ejemplo, Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador, que cuando se enfrentaron a bloqueos institucionales de este tipo,
bueno, o cerraron el Congreso o echaron a los jueces y los reemplazaron por sus amigos, digamos. Me parece que el gobierno más bien lo que puede esperar es que sus fuerzas se consuman y su frente interno se debilite. Y entonces yo creo que llegado el caso, digamos, cuando estén frente al abismo, me parece que muchos kirchneristas le van a recomendar a Cristina que mejor no dar ese salto, digamos, ¿no? Porque me parece que la guerra constante va a debilitar al gobierno hasta generar una situación de posible ingobernabilidad. Hoy ellos pegan el salto del barco antes. Gracias por haber estado acá. Gracias a vos. Y nos volvemos a encontrar en otro momento. Bueno. Después de la pausa, entonces, Nicolás Dujovne, con respecto a la economía y los escenarios posibles. Aquí estamos entonces en Dame el Poder y una nota: una brecha cambiaria alta es insostenible. De opinión en el Diario de la Nación a fines de marzo me impresionó mucho porque sintéticamente les describe dónde estamos con el tema del cepo, del dólar, de la inflación, de la brecha, además de que es un economista y catedrático, y todas las posibilidades que hay, porque esto es economía, no hay nada mucho más por inventar. Y me interesó porque aparte él tiene una teoría de acuerdo a cómo viene actuando hasta el momento el gobierno, donde probablemente vamos a estar. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Me la podés sintetizar la idea tuya de tu análisis de la economía actual? Mira, en la nota a la que vos te referís, yo básicamente me enfocaba en la política cambiaria del gobierno y la realidad es que la política que está implementando el gobierno en materia de administración, de reservas y de tipo de cambio no tiene mucho futuro en términos de generar prosperidad para los argentinos. El gobierno, cuando pone el cepo, generó un nuevo mercado para la oferta y demanda de divisas, que es ilegal, el mercado paralelo, y mantuvo el tipo de cambio oficial en un nivel probablemente demasiado sobrevaluado como para que la economía pueda crecer. El peso se depreció en el mercado extraoficial, pero sin derramar los beneficios de esa depreciación para quienes compiten contra las importaciones, para los exportadores que siguen recibiendo pesos a ese tipo de cambio sobrevaluado. Entonces, la economía está con un problema, le cuesta mucho crecer, de hecho desde hace 1 año y medio que no crece, y para intentar al menos converger a un esquema que sea sostenible, el gobierno tendría algunas alternativas, desde las más ambiciosas como lanzar un programa económico integral, reunificar el tipo de cambio, normalizar la economía, hasta una mínima alternativa para evitar que la cosa se siga deteriorando. En mi opinión, no va a ser ni la una ni la otra. Es decir, ni va a ir por un programa de máxima, ni siquiera por uno de mínima. Déjame describirte cómo sería uno de mínima para que entendamos con qué tampoco la economía podría mejorar un poco. La Argentina tiene una inflación hoy del 25%, que es básicamente la madre de todos los problemas que tenemos. Es lo que llevó a la apreciación del tipo de cambio, a la implantación del cepo. El gobierno está emitiendo dinero a un ritmo del 40% interanual. Si la inflación es 25% y yo estoy emitiendo pesos a un ritmo del 40% interanual, seguramente hay un exceso de pesos que está buscando escaparse del bolsillo de las personas. Eso puede ir a buscar al tipo de cambio o presionar sobre la inflación, llevando la inflación del 25 para arriba. Si yo, al menos de mínima, quisiera que la inflación se mantenga en 25 y que la brecha cambiaria, la cotización, la diferencia entre el paralelo y el oficial no se amplíe más, tendría que bajar el ritmo de expansión monetaria de 40% interanual a 25% interanual. Eso implicaría emitir unos 45.000 millones de pesos menos por año, algo así como 2 puntos del PBI. Como el gobierno tiene déficit fiscal y emite para financiar el déficit fiscal, si yo emito 2 puntos menos por año, o tengo que hacer un ajuste fiscal de 2 puntos del PBI, o digamos uno más chiquito de 1 punto y el otro puntito colocar deuda. Son 5.000 millones, podría ser 2.500 afuera, 2.500 adentro, que sería un programa de emisión de bonos, 1.500 millones de pesos por mes, muy poca cosa. Bueno, este programa mínimo que le permitiría al gobierno que la inflación no tienda a espiralizarse, que la brecha cambiaria no tienda a abrirse, en mi opinión está muy lejos de ser
la respuesta que el gobierno va a aplicar. Y este es el de mínima. En este programa de mínima ni cambiamos a Moreno, ni digamos, seguimos con todo, pero lo único que hacemos es emitir un poco menos. Yo creo que el gobierno no va a hacer ni eso. Entonces, la brecha cambiaria se va a seguir abriendo, el tipo de cambio paralelo se va a seguir depreciando a un ritmo más rápido que el oficial, y eso genera un montón de nuevos problemas. Cuando hay tanta diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, primero tengo una presión adicional sobre la inflación, porque hay muchos precios que se forman con el paralelo. Después tengo mucha gente tratando de arbitrar esa brecha, aprovechar los agujeros, por ejemplo, subfacturando las exportaciones, sobrefacturando las importaciones. Hay gente que se va a Colonia a extraer dólares con el PIN de su tarjeta de crédito. Y por eso las reservas del Banco Central están cayendo hoy, aún cuando ha empezado la liquidación de la cosecha y aún en el marco de este cepo ultra restrictivo. Entonces, la realidad es que en un escenario donde los pasivos monetarios del Banco Central van por el ascensor y las reservas van bajando lentamente, bueno, el apalancamiento va subiendo y la desconfianza de los tenedores de pesos se va profundizando. ¿Tu teoría entonces es que va a seguir ampliándose la brecha, va a subir más el dólar? Yo creo que la brecha sí se va a seguir ampliando. Desde los niveles, hoy hay una diferencia como del 70% entre el paralelo y el oficial. Esa brecha no es infinita, pero creo que lentamente sí se va a seguir ampliando. Y creo que con este esquema a la economía le va a costar muchísimo crecer. Creo que hoy el Banco Central no está enfocado ni en combatir la inflación, ni en tratar de morigerar la depreciación del peso en el mercado paralelo, que deberían ser dos áreas principales de su atención. Y en vez de eso, el Banco Central está enfocado en cuánto puede expandir la cantidad de dinero para que crezcan los depósitos y el crédito, para que ello impacte positivamente en el nivel de actividad y en el resultado electoral de octubre. Pero ¿llega en octubre? ¿Con eso? ¿Con esas medidas? Siempre se llega bien, se llega mal. No, ¿cómo llega en octubre? No, yo creo que la economía, yo creo que la economía va a ser una mezcla de cosas en los próximos meses. Por un lado, la industria va a estar un poquitito mejor porque empieza a comparar con el peor periodo del año pasado, donde hubo un derrumbe en el segundo trimestre. Entonces, Brasil repuntando un poquitito más, la base de comparación van a hacer que la industria esté un poquito mejor, al menos en algunos sectores. El consumo va a seguir muy débil porque la inflación sigue siendo fuerte y los salarios reales entonces están cayendo levemente, el empleo no crece y la brecha se sigue abriendo, los tenedores de pesos se sienten que no tienen defensa para sus ahorros y que se está licuando lo poco que tienen. Entonces es una mezcla de cosas donde puntito más, puntito menos, la economía va a seguir con la tónica de estancamiento que ya tiene desde hace un año y medio y de la cual le va a costar muchísimo salir si no hay un cambio muy importante en la política económica. Y a esto se le agrega que van a usar plata para YPF del Banco Central de las Reservas, o sea, más plata, más drenaje, pero hay informaciones que un rumor de que andan viendo la posibilidad de tomar deuda. Este escenario, estas dos cosas, más el ruido político y las denuncias de corrupción, ¿cómo lo ves este combo? Yo creo que, digamos, el gobierno que ha hecho toda esta causa nacional del no tomar deuda, hoy, cuando caen las reservas, empieza a darse cuenta de que, digamos, no era tan lógica esa postura. De hecho, YPF, que es estatal, está tomando muchísima deuda a costa del resto del sector privado que se está quedando sin financiamiento. Me da la sensación de que vamos a estar en este escenario, que el gobierno no va a cambiar, que aún con un resultado electoral que no sea demasiado favorable para el gobierno, van a intentar persistir con estas políticas después de las elecciones y que solamente desde una lectura política el gobierno puede recoger la necesidad de un cambio, pero creo que para eso todavía falta bastante. Menos posibilidades de empleo. Así es. Más inflación. Más inflación. Más brecha cambiaria. Más brecha cambiaria. Bueno, gracias por haber estado acá y te volvemos a invitar en otro momento. Bueno, muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes hasta el próximo lunes aquí en Dame el Poder. Muchas gracias por haber estado ahí y traten de pasarla bien. Chao.